Bueno, y ahora tenemos a Juan Carlos Santamaría, director de comunicación de Init Health, una empresa de tecnología sanitaria. Pero para que os hagáis una idea de lo importante y a dónde ha llegado Juan Carlos Santamaría, según en el año 2020, ¿no? Financial Times lo reconoce como el único español entre los 25 más influyentes del mundo de tecnología sanitaria. Oye, un placer tenerte aquí, Juan Carlos. Apunte, José Luis, un placer, pero el único español de los 25 de Europa. De 25 de Europa, bueno, no es de todo, como casi nada. No es de todo el mundo. No de todo el mundo, bueno, solo de Europa, de estar entre los 25 más influyentes y además estás en el listado de los 150 conferenciantes en tecnología sanitaria también. Eso el LinkedIn, en el último informe que ha sacado claro. Exponential Health, ahí sí, ahí sería el primero de los 4 españoles y el 58 a nivel absoluto del mundo. Pues hombre, estar en esas posiciones es vamos, seguro que sabes mucho, no, muchísimo. Cuéntame, ¿qué hacéis en Init Health? Pues Init Health es una plataforma que ha desarrollado el grupo Init y que permite desarrollar soluciones digitales basadas en planes de salud, pues para grandes corporaciones, o para aseguradoras, o para la banca, o para un grupo hospitalario. Es decir, cuando alguien quiere desarrollar para hablarlo fácil, una aplicación de salud que tenga que ver con desarrollos de planes de salud en el sentido más amplio, que puede ser temas de bienestar, promoción de hábitos de vida en el trabajo, o en temas de personas mayores a domicilio, atención domiciliaria, gestión de enfermedades, prevención, pues la tecnología de Init Health permite fabricar esa solución digital. ¿Y vosotros cómo ayudáis a esas empresas? ¿Creáis la app? ¿Creáis el modelo de negocio? ¿Qué es lo que hacéis? Pues depende un poquito de la necesidad que tenga el cliente. Nos dirigimos siempre a gran corporación, entonces su necesidad hay que pensar qué es lo que quiere, cómo quiere llegar a sus clientes, asegurados, pacientes o usuarios, qué es lo que quiere conseguir. Es decir, necesitamos entender muy bien el modelo de negocio y luego a partir de ahí es cuando ya se empieza el desarrollo de la solución digital. Y siendo una de las personas más influyentes en tecnología sanitaria, cuéntame cosas de la tecnología sanitaria, seguro que le interesa a todo el mundo. O sea, ¿por qué es un sector bueno o por qué está creciendo? Yo siempre digo que no soy un experto en tecnología, ¿no? Antes decías tú en tu editorial, hablabas de las 10.000 horas necesarias para hacerse experto en algo. Llevo más de 10.000 horas trabajando en Grupo Init, pero no en la parte de tecnología, sino en la parte de la divulgación de la tecnología sanitaria y de cómo llegar al mercado con una solución o con una posibilidad de solución digital y cómo llegar a un mercado B2B, de business to business, de empresa a empresa, sobre todo en un mundo complejo de gran corporación. No estamos vendiendo algo para restaurantes o bares, que también sería B2B, porque serían empresarios, sino en grandes corporaciones, pues que muchas de ellas son del IBEX 35, o como suelo decir yo, o las siguientes 200, con lo cual es un mundo complejo de que o bien tienes el acceso directo porque tienes el móvil del CEO y es tu cuñado, José Luis, o bien pues hay que buscar otras formas, ¿no? Formas históricas de ferias o de publicidad en prensa, o bien pues utilizar recursos actuales de redes sociales pues para llegar de otra manera. Es que además ahí vamos a llegar a un punto que a mí me encanta, el uso de la inteligencia social, y además aquí ya podemos contar por qué nos conocemos. Conocemos una cosa, ¿verdad?, que se llama hiperos. Red de hiperos. Cuéntalo tú, que esto es curioso. Cuéntame qué es la red de hiperos. Hay que agradecer a Andreu Bea, que hace ya unos cuantos años creó lo que es la red IP, que sería el acrónimo de Interested People, y que nos ha juntado a un montón de personas con diferentes inquietudes y diferentes formatos, en el que pues nos une un poquito ese punto de altruismo, de colaboración y de conocernos y de intentar generar sinergias. Y eso es lo que nos ha llevado a estar yo contigo hoy en el programa, a conocernos, o haber conocido yo a Francesc Grau, que acabas de entrevistarle, haberle conocido gracias a esa red de Andreu Bea, ¿no? Sí, porque no es una red social, o sea, es decir, es un email que recibimos, que podemos mandar un mail a todo el mundo y que la gente nos puede hacer. Es como un grupo vía mail, es raro, pero funciona. Tecnológicamente, de definición, podríamos decirlo que sea una lista de distribución de correo electrónico, pero yo creo que sí es una red social. Es decir, el concepto de red social no es solamente una red social digital, ¿no? Porque si en algunas charlas que doy pregunto, ¿cuándo se inventaron las redes sociales? Entonces la gente empieza a pensar, pues oye, la primera pues igual fue 6 Degrees, ¿no? Creo que fue en el 97, yo ni siquiera tuve acceso a ella, no la usé. Luego hablamos de igual LinkedIn, creo que fue el 2003, Twitter creo que 2006, pero esas son las redes sociales digitales, pero redes sociales, antes de existir Internet, antes del año 2000 o 90 y tantos, teníamos redes sociales, teníamos una red de contactos, teníamos agendas
con teléfonos en una agenda de papel, y eso también, la forma en que te relacionas con tus excompañeros de estudios, con tus compañeros actuales de trabajo, etcétera, es una red social, ¿no? Entonces, eso, si ese concepto de red social analógica, ¿no? Y de cómo nos comunicamos como los demás, como decías tú, cómo te comunicas con una señora que se va a bajar en el autobús, o cómo te comunicas si das clases en la universidad, o cómo te comunicas con tu cuñado en la barbacoa, eso aplícalo a las redes sociales digitales. Y entonces analiza qué quieres conseguir, haces tu DAFO y luego tendrás que adaptarte a los canales, y no hablarás igual en Twitter, no hablarás igual en LinkedIn en un post serio, o en un mensaje privado, o en un mensaje de WhatsApp con tus amigos, o en una mensajería privada como la que Francés comercializa, ¿no? Porque además lo de las redes sociales, la gente no sé si sabe que la cultura se genera por copia, o sea, no por comunicación, o sea, es decir, desde que naces copias lo que ves alrededor. Y entonces en ese país, región o lo que sea, se copia lo que ves, ¿vale? Siempre cuento el ejemplo, yo como familia gallega, pues en Galicia es muy típico que cuando vas a tomarte algo paga uno, ¿no? No es que no se divide la cuenta, pues ¿por qué lo hacemos? Porque estoy seguro que lo vimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y entonces es un modelo de copia, ¿vale? Y las redes sociales también tienen su cultura, o sea, a ti no sé si te pasa, a mí que estoy en bastantes redes sociales y además con bastante difusión, Twitter tiene su propia cultura, mucho más agresiva, Facebook tiene otro tipo de cultura, LinkedIn. ¿Tú esto cómo lo ves? Cuando te preguntan en qué red social hay que moverse, ¿qué consejos das? Pues respondo con una respuesta gallega, digo depende. Depende para qué lo quieras. Correcto. Es decir, porque cuando alguien me pregunta, pues oye, quiero redes sociales para informarme de cosas, digo, bueno, pues Twitter es un canal muy bueno, o sí, LinkedIn para informarte como medio de lectura y de conocer cosas. No, yo lo quiero para conocer gente y que me lleve a relaciones sexuales, pues para eso está Tinder. O sea, claro. No te metas en LinkedIn para eso, que para eso no está, ¿no? Ni siquiera Twitter. Entonces, depende para qué lo quieras. Será, ahora, estamos en un programa que está enfocado a directivos. Posiblemente tengas un interés económico o de llegar al mercado o de conseguir unos resultados. Entonces, ahí tienes que analizar si tu producto es un producto de público masa, pues posiblemente tengas que hablar en Facebook, o hablar en Instagram o TikTok, depende cómo sea el perfil de tu público, ¿no? Yo que tengo un producto complejo de tecnología que va a un mercado complejo de gran corporación, claramente el canal es LinkedIn. Eso no quita que se pueda utilizar Twitter también como canal para llegar a otros, o incluso a veces para hacer contactos con colegas de profesión dentro de la orquesta sanitaria, dentro de otros comunicadores de salud, que te permite también tejer tu relación con periodistas, con medios de comunicación, que te permite acceder luego a eventos o sitios donde sí están tus clientes, y ahí sí puedes pues incluso llegar al intercambio de tarjetas físicas que todavía se siguen usando, o por lo menos intercambiar códigos QR de LinkedIn, ¿no? Entonces el punto clave es ¿qué quieres conseguir? Analizar en qué red quieres estar y luego ser consecuente con lo que decides, porque a ver, ahora mismo en España lo que se dice estar, en ese listado telefónico de LinkedIn estamos 15 millones de personas, pero hay un 40% de que no entran casi nunca. Y claro, si luego miramos, vale, y alguien publica algo, vale, ¿quiénes publicamos algo semanalmente? Claro, y si haces la pregunta y empieza la gente a decir números, empieza pues igual el 20%, igual el 15%, no, el 0,5% publicamos algo. Con lo cual, si tienes una red de 1000 personas, la probabilidad de que os encontréis con José Luis o conmigo todas las semanas es altísima. Claro. Con lo cual, no es que estemos hasta en la sopa, es que, bueno, estás usando tu canal de información de donde lees, es decir, el periódico papel que leían nuestros padres antiguamente. Y claro, la probabilidad de que en cada 3 páginas aparezcamos tú o yo es muy alta. Con lo cual, bueno, pues nos comprarán o no nos comprarán, pero estamos ahí. Y estamos ahí sin tener que pagar el canon de publicidad de LinkedIn, ¿no? Y encima estamos definiendo claramente qué mensaje queremos trasladar, a qué grupos, en qué grupos publicamos, y con la ventaja de que si alguien leía el periódico papel y decía, mira qué interesante esto de Juan Carlos, igual no sabía dónde vivía, ni podía encontrar, o le costaba ir a mi comercio físico. Ahora es muy fácil mandarnos un mensaje directo, y claro, para eso tenemos que aplicar cierta inteligencia social, o como dirían nuestros padres, un poquito de urbanidad. Respondamos con educación, remitámosles luego a nuestra página de la empresa, o si hay que mandarle algo, pues se le manda, o remitirle a otra persona, y eso hay mucha torpeza, O sea, para hablarlo claro, hay mucha garrulería en las redes sociales, mucho vendedor de tóner sin preguntar si tienes fotocopiadora. Sí. Y es muy burdo. Con lo cual, bueno, ahora que nos estáis oyendo, seguir así, porque así los que utilizamos las redes sociales con criterio, digamos, inteligente, pues igual nos irá mejor. Yo siempre digo que en las redes sociales hay un presente, un futuro y un pesado.
Y entonces hay gente, claro, que no sabe utilizarlas. Aunque también hay que tener... Yo muchas veces recibo, por ejemplo, de repente en LinkedIn, que siempre recomiendo, es la mejor red, sin duda alguna. Y hay que invertir tiempo y dinero. Yo cuando la gente me dice cuenta premium, digo sin pensarlo. Es la red, o sea, es el Amazon de producto, tú eres un producto y compites ahí con los demás. O sea, es crítico, y te lo digo como que tengo una empresa de headhunting, o sea, es decir, el que no está bien posicionado no aparece en nuestras garras, por así decirlo. Pero es muy importante saber estar también, porque claro, a veces, y luego ser, a ver, una persona normal, o sea, a mí yo me recibo un mail de algo, a mí me ha llegado incluso un mail para mí, para que yo me forme en un programa, que yo soy director de un programa, pero no me enfado, pues es el algoritmo que me ha llegado y llega a la gente y bueno, pues me ha llegado una cosa, seguro que ha utilizado un CRM y tal, y yo no me enfado, es que a mí me ha pasado de mandar algún mail y la gente dice, oye, ¿tú qué te crees? Como headhunter incluso me bloquean, oye, yo estoy encantado de tu trabajo, no me molestes, y digo, madre mía, tío, o sea, hay que tener un poco. Y luego Twitter, no sé si estarás de acuerdo conmigo, para mí Twitter el problema que tiene es el anonimato. O sea, entonces, como ese anonimato, la gente está más protegida y la gente hay más probabilidad de tener haters o gente que te insulta o gente que te bloquea. Por eso es una red social Pues, con más ruido. Mira, yo, José Luis, llevo en Twitter solamente desde el 2016, o sea, soy bastante nuevo, y de hecho cuando empecé a saltar llevaba solamente justo 4 años, tenía un miedo atroz a Twitter hasta que decidí, durante unos meses estuve mirando, porque yo llevaba la cuenta de Inuit Health, con lo cual sí conocía Twitter, y estuve mirando durante meses qué iba a hacer y definiendo qué perfil iba a tener en Twitter. He tenido 2 ocasiones, que yo publico miles de tweets que he tenido publicados, y 2 ocasiones que creo que había alguien que me estaba haciendo una insinuación molesta, pero tampoco he tenido claro. En LinkedIn una vez me ha pasado, una vez en 12 años, y en Twitter 2, pero minúsculas, que no hizo falta ni siquiera interactuar, por supuesto. O sea, yo creo que ahí depende un poquito qué haces. Es decir, si vas a opinar del partido de fútbol de ayer, si vas a opinar de temas de religión, si vas a opinar de temas políticos candentes del día, te vas a meter al barro. Claro. Si tú lo que haces es una divulgación profesional, quizás yo me reprimo mucho y digo, yo me gustaría opinar de muchas cosas, incluso de cosas de tecnología o de cosas errores o cosas que cometes, ¿no? O sea, 3 veces he escrito un artículo de opinión sobre la aplicación Radar COVID y a veces, al final, 3 veces lo he eliminado hasta de la papelera, porque digo, no voy a abrir el melón, creo que no me aporta a los objetivos que tú te defines para lo que quieres conseguir. Entonces, y porque puedes tener una repercusión, la opinión que tú des como un directivo de una empresa para tu empresa, con lo cual tienes que medir mucho eso. Y como dices tú, cualquiera, incluso uno que esté buscando empleo, un estudiante que ya en los últimos años debería estar dado de alta y empezar a posicionarse, porque todos buscamos ahí, cuando vamos a contratar a alguien, buscamos el perfil de LinkedIn, pero también buscamos el perfil de Instagram, el perfil de Facebook, si es que lo tiene, porque queremos, ¿no? Y a veces no se dan cuenta que con cuentas falsas podemos detectar que están publicando y entonces hay que cuidar eso. Más polémico, hay que cuidar eso, hay que cuidar todas las cuentas, también hay que cuidar la imagen personal en Instagram y no hay que descuidarla. Yo coincido, o sea, a mí en LinkedIn casi no me ha pasado nada, alguna vez algún comentario raro y simplemente además yo siempre hago igual, yo bloqueo y borro, o sea, es decir, gente que está en contra, por supuesto, a mí me encanta que la gente no esté a favor mía, sino me diga algo porque es de la que aprendo, porque es cuando lo aprendes, si alguien te dice lo mismo o está de acuerdo contigo no aprendes, mala educación, bloqueo directamente y borro, pero en Twitter sí, en Twitter me ha pasado de todo, también no es porque quiera ser polémico, hablo de cosas que a la gente le molesta, porque lo que hablar de coche eléctrico estás metiendo con los sectores más poderosos del mundo. Recuerdo también anteriormente, yo empecé en el 2009 cuando empecé a contar que la prensa vegetal cerraba, o sea, que desaparecía prácticamente, claro, los insultos eran de todo estilo, porque claro, era gente que no le gusta que cuentes eso, cuando eres un poco independiente, te caen de estas maneras, y yo siempre también le digo a la gente que si no tiene haters es que no está contando nada realmente innovador, distinto, y hay que ser un poco valiente también, o sea, es decir, hay que contar las cosas que uno opina. El riesgo también está, pero bueno, tampoco pasa nada, la gente ya se clasifica a la hora de contestar. Lo que tú decidas de riesgo, pero que lo hagas, que no metas la pata por torpe, no metas la pata por calentón, sino que hagas lo que crees que debes hacer y te puedes equivocar, pero que lo hagas con consecuencia. Aunque torpezas todos hemos cometido. El otro día miré en Twitter, no sé, yo estoy desde el 2009, no sé la cantidad de tweets que tengo, muchísimos, y digo, la primera que pensé cuando escribí, ¿cuántas veces me habré equivocado al contestar mal o al un día poner una frase? Aunque yo siempre le digo, hay que tener cuidado porque lo que escribes, el que lo lee, lo interpreta en función del humor que tiene en ese momento. Con lo cual, tú a lo mejor has escrito un tuit que no tiene mucha maldad, pero en ese momento puede escribir una persona que por su humor o por su contexto en ese momento lo interprete mal y entonces... La ironía es muy peligrosa y muy peligrosa. Yo a veces la utilizo como recurso literario en titulares de artículos, ¿no? O por el arranque del post
en LinkedIn y recuerdo durante la pandemia tuve algunas críticas por parte de algunos porque hice un artículo que decía demos gracias a la COVID-19 porque nos ha acercado al futuro de la salud digital. Claro. Y lo sigo defendiendo, porque claro. es verdad, ¿no? Y lo claro. triste es que ya ha pasado la COVID-19, digamos, la parte más dura y no hemos avanzado tanto como parecía que íbamos a avanzar. Pero claro. es verdad que eso, a veces, ese revulsivo, ese problema, claro. pues ayuda a que sea una oportunidad. Y es verdad, para aquel que solo lee el titular... Claro, pero es lógico. ¿no? Claro. Y luego también se dice... Alguien que se le ha muerto un familiar y demográfico al COVID-19 ya... Eso, se lo pone fácil para atacarte. Aviso, porque yo todos los 28 de diciembre publico algo falso. Hago como hacían antiguamente los periódicos en yo papel. No lo hago, ¿eh? Lo hago, no siempre lo hago en la misma red social y a veces a mucha gente le pillo porque hago un titular y hay que leer un párrafo. Hay que leer un párrafo para descubrir que hay anuncio. Te estás dando cuenta que esto es mentira, que es una broma. ¿Y cuánta gente entra a trapo? Y es cuando les tengo que decir, tú eres de los que solo lees el titular, ¿verdad? Claro. Bueno, yo en Twitter este año reconozco que dije que iba a cambiar, que me he comprado un coche de explosión. Evidentemente se dieron cuenta todos que era una gran mentira. Oye, un placer de verdad tenerte aquí y además conocerte en persona, porque te conocía a favor de esa red Cipero, que esto es una prueba de que las redes sociales puedes conocer a gente que antes no conocía y que luego en el presencial mejora muchísimo más porque, claro, tienes la oportunidad de verlo. Así que nada, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias. A ti, José Luis, muchas gracias. Pues vamos a ver otros programas de Tinku, que como sabéis, tenemos muchos programas que dedican a otras áreas.